Arranquemos, Pentinem. Mira, ja s'ha entrat així en pantalla. Bueno, un divendres més estem aquí. Tenim per segona vegada el Miguel Ángel Muñoz, un crac, que l'altra vegada es va quedar curt. No vam tenir temps i va tenir la mala sort de dir, home, si voleu, ja vindré un altre dia. Què ens ha dit? Ai, perdón, en castellano, es que ya se me ha ido. Buenas tardes otra vez. Bueno, otro viernes más tenemos aquí a Miguel Ángel Muñoz, que repite. Nos quedó corto lo que hizo hace un mes y pico y tuvo la mala suerte de decir que, hombre, que si queríamos, pues que repetiría y evidentemente, ¡zas! Miguel Ángel, todo tuyo. A ver si es verdad y llegamos a hablar de tu flujo de trabajo, que seguro que es súper interesante. Tú mismo ya... Muchas gracias y os doy la bienvenida a todas y todos quienes ya estáis y todo el resto de gente que vaya sumándose durante el resto de la sesión. ¿Me oís todos y todas bien? ¿Sí? Vale. Todo el mundo no dice nada, por lo tanto... Pues bueno, yo me lo he estudiado bien porque claro, como repito, a ver si esta apruebo ya, porque la otra no saqué buena nota y voy a ver si ahora voy a por nota. Voy a hablaros sobre el flujo de trabajo. Voy a hablaros desde una perspectiva general para que sea aplicable para cualquiera, sin especificar demasiado con tipos de cámaras o software, porque entonces hay mucha gente a la que deja de resultarle útil. Y siempre os pondré también cuál es mi caso, pero no intento que mi caso sea el único, porque yo reconozco que soy una persona muy austera, que intento sacarle el máximo partido a lo mínimo y no tiene por qué ser siempre así. Pero bueno, a mí me sirve, ya no solo a nivel fotográfico, sino a nivel docente, para desmitificar un poco ciertas cosas en fotografía que parece que el listón esté muy alto en muchas ocasiones y muchas de ellas no es una necesidad, es una opción. Tú puedes decidir trabajar con este equipo, hacer las cosas de esta manera, pero es una opción. No es una necesidad. Para poder publicar, que realmente siempre ha sido mi meta, yo la fotografía siempre la veía, está muy bien verte las fotografías colgadas en la pared y tal, y que den calidad y poder hacer ampliaciones y exposiciones y todo eso, pero yo siempre he visto la meta final de mis fotografías impresa. Por eso, pues, me metí en el tema del stock tan pronto pude en los 90. Un tema que voy a dejar aparcado a un lado porque fue el que magnetizó la sesión anterior. Entonces, luego podemos tratar el tema, pero voy a procurar que esta vez no interfiera demasiado con toda la historia del flujo de trabajo, que es lo que vengo a contaros hoy. Voy a intentar hacer un monólogo que no sea demasiado largo para exponer todo el flujo de trabajo desde el principio hasta el final. Si veo que se está haciendo largo, haré alguna pequeña interrupción para que hagamos un respiro y demos respuesta a algunas preguntas, siempre que tengan que ver con lo que hemos visto. Si os parece bien, las preguntas que no tengan que ver con lo que estamos viendo en el momento en el que interrumpamos, las dejamos para el final, sobre todo para que no nos corten el hilo de lo que estamos viendo, ¿vale? Y así nada, os cuento todo el rollo. Si hay alguna pregunta que tenga que ver exactamente con el punto en el que nos encontramos, levantáis la mano, o Felicia, que es quien está llevando el control de las preguntas, podéis interrumpirme en cualquier momento. Si viene al caso, la respondo en ese momento, y si no, la acumulamos para el final. Yo procuraré que no sea demasiado largo el monólogo del principio para que luego tengamos tiempo para charlar y debatir más de la mitad de la sesión, ¿vale? No digo cuánto más para no pillarme los dedos. Bueno, vamos para allá. Lo primero, el flujo de trabajo. El flujo de trabajo es una cosa que suena así, pues, muy rimbombante, que mola. En inglés aún más, workflow, es una cosa así que suena potente, pero que realmente lo único que hace es hablar de lo que tenemos que hacer para que nuestras fotografías acaben siendo fotografías finalmente, en soporte papel, en soporte impreso, en soporte electrónico en pantalla, en lo que sea. Cada vez el mercado es más amplio. De hecho, la pantalla se ha convertido en una alternativa al material impreso. Hay libros, incluso portadas de libro, que ya se venden directamente para libros electrónicos. Es decir, que ya se ha convertido en un sucedáneo y que en cierta medida
por lo ecológico que es, a mí me gusta que eso funcione, que se consuma menos papel gratuitamente, porque llega un momento que es una cantidad de consumo de recursos brutal, que no se justifica demasiado cuando hay alternativas para poder seguir leyendo, instruyendo y enseñando, y que, bueno, pues que es ese futuro que ya tenemos ahí. En cualquier caso, sea cual sea el final, desde que tenemos la imagen a punto de hacerla hasta que llegamos a ese final, pues tenemos todo un recorrido por el que pasamos. Así que, resumiendo mucho, lo primero que tendríamos que tener en cuenta del flujo de trabajo es que, como tal, como flujo, es una sucesión de eventos. Van pasando cosas, primero hacemos unas, luego otras, y el orden de esos eventos a veces resulta clave, resulta primordial para la calidad final que obtenemos en nuestras imágenes. Hay veces en las que nos puede dar igual hacer esto antes o hacerlo después, pero hay veces que lo que hacemos es irreversible. Y como es irreversible, pues hay que pensar cuándo lo hacemos para que no nos estropee las fotos demasiado pronto. Por poner un ejemplo, porque claro, estaré diciendo, madre mía, que pues si empezamos bien, menudo misterio. Por poner un ejemplo muy claro, el reenfoque en pantalla. Hay muchas veces que enfocamos en pantalla para ver la imagen bien chula, así, bien guapa, y es una tontería porque solo la estamos viendo nosotros y nosotros ya sabemos qué objetivo hemos gastado, así que no tiene ningún sentido. Y además, el problema es la multa que estamos pagando por hacer eso. Una vez enfocamos una imagen, la única manera de enfocarla por software, por programa, es perdiendo información. Y eso es irreversible. Es por poner un ejemplo. Hay muchos más casos en los cuales perdemos información y es irreversible, no podemos volver atrás. Por tanto, lo primero que os aconsejo es que los archivos de captura, luego veremos de qué tipo, de qué formato, pero los archivos de captura no los borréis demasiado pronto. Por si acaso, guardadlos. Actualmente, el precio del giga en memoria es tan barato que no merece la pena plantearse el decir, me tengo que guardar todas las fotos del viaje, pero si a lo mejor son 16 gigas o 100, pero bueno, eso a nivel de dinero, ¿cuánto es? Si no es nada. Es más, si por cualquier razón subjetiva, personal, decís, sí, pero a mí, de verdad, me importa el no ocupar demasiado espacio, por ecología, por economía, por lo que sea, no quiero acumular muchos discos duros, pues entonces mi consejo es, no borres las fotos de captura, borra fotos malas, que fotos malas todos tenemos para aburrir, sin acritud, lo digo de buen rollo, con cercanía y además poniéndome yo primero como ejemplo siempre, el burro delante, o sea, yo soy el primero que siempre tiene, si me aprietas, más fotografías para borrar que para guardar. Pero eso no quiere decir que catástrofe, voy a dedicarme a otra cosa. Eso le ocurre a la mayoría de fotógrafas y fotógrafos. Vosotros solo planteaos una idea de cualquier fotógrafa o fotógrafo que tengáis mitificado, que digáis, ¡guau! Esta me encanta, o cualquiera. Pensad en cuántas fotografías conocéis de ella o de él. No sé, pues a lo mejor varios cientos. ¿Cuántas habrá disparado? Pues todo el resto no las conocéis. A lo mejor, si no las conocéis es porque no eran muy buenas como para... O sea, que eso nos ha pasado a todas y todos, lo de tener fotografías malas. No os preocupéis, que eso no es malo. Pero si necesitáis espacio en los discos duros, no borréis archivos originales antes de tiempo. Borrad las fotos malas, que además, si me permitís el chascarrillo, ganaréis más espacio libre en el disco duro. Porque fotos malas todos hacemos muchísimas. Así que no, voy a sacar, ya no meto el dedo en la llaga más. Pero bueno, por ahí va el tema. Por tanto, mi función hoy aquí es desmenuzar un poquito esos, a ver dónde estamos, aquí. Desmenuzar un poquito esos pasos por los cuales pasamos en nuestro flujo de trabajo para ver cuáles tienen más o menos importancia y para ver cuál sería el orden más aconsejable para conseguir mantener la máxima calidad hasta el final. Esto suena a, bueno, pues si la calidad está en los archivos, en absoluto, de un 20 a un 50% de la calidad de vuestros archivos depende de cómo los proceséis. No están ahí para siempre, ni muchísimo menos.
A veces hay cosas muy tristes, como por ejemplo ver una foto ampliada a 1 metro por 1,5 metros, que dices, qué calidad. Y claro, cuando preguntas, ¿con qué? Porque en fotografía somos muy fetichistas con el tema de la cámara, el objetivo, los datos EXIF. Preguntas, oye, ¿con qué cámara lo has hecho? Y te dicen, con tal, la tuya. Y sí, ya te pones en guardia, cuidado. Habrá gastado un objetivo mejor, porque claro, esa calidad. ¿Qué objetivo has usado? Ya os imagináis el desenlace de esta triste historia. El mismo que el vuestro. Y cuando no conseguís la misma calidad, ya no es culpa del equipo. ¿Qué ha pasado? No puede ser. No puede ser magia, pero puede ser que no hemos cuidado lo suficiente el flujo de trabajo y esos archivos se han ido depauperando durante el proceso y al final pues no tienen la calidad que nos gustaría. Al final, cuando tienen todo el trabajo hecho que nos gusta, el retoque, la limpieza, el quita, pon, los hemos dejado inservibles porque han perdido calidad. Suena un poco sin sentido, ¿no? Pues desgraciadamente eso ocurre a veces. Y para que no penséis que yo cuento esto desde fuera, claro, él ahí sentadito en su casa, como a él le pasa, no. Yo he tenido mucha preocupación por esto desde el principio porque lo he sufrido en mis carnes. Yo me he dedicado desde antes de pasar a la fotografía digital, ya me dedicaba a la fotografía de stock. No saco mucho el tema porque enseguida se nos desvía por ahí la cosa, pero yo me he dedicado a la fotografía editorial desde que trabajaba con película, con lo cual cuando pasé a formato digital acusaba mucho las pérdidas de calidad, porque una imagen cuando la ves en pantalla tiene que estar realmente muy mal para que en la pantalla se vea una merma de calidad. Pero cuando tienes que imprimir y a lo mejor los formatos son grandes, la imprenta, el equipo editorial, los de maquetación, pueden ver la foto y decir, esto no llega para hacer un póster. Por cualquier razón, por ruido, por bandeado, por lo que sea. Y claro, al que le llega la triste noticia y el mazazo personal es a ti que dices, me han dado de lleno. O sea que todo esto, toda esta preocupación por el flujo de trabajo es resultado de haberme pegado de vez en cuando sustos y buscar soluciones para evitarlos. Así que... Perdona, Dime. ¿dónde piensas que empieza el flujo de trabajo, ¿no? Porque a lo mejor estamos equivocados. Mira, estoy por coger la webcam, sacarla y dirigirla a la otra pantalla en la que tengo el guión para llevar un orden. Pero claro, no, la webcam está incrustada en el portátil, o sea que no la puedo. Lo que tengo delante son las 4 fases en las que yo dividiría el flujo de trabajo. Y la primera se llama previsualización de la imagen. O sea, antes de disparar. Hay muchas veces que nuestra fotografía está condenada al fracaso porque no hemos previsualizado correctamente o no la hemos conceptualizado correctamente o estamos en la acera equivocada o estamos a la hora equivocada. Llamadlo como queráis. Pero hay veces que hacemos una foto y no nos damos cuenta de que hay elementos por en medio, de que estamos en la zona a la que da el sol y aquello que estamos fotografiando está en la zona de sombra. Lo vimos bien porque nuestra mirada es así de buena y es capaz de superar contrastes y dejarnos ver en la sombra algo, incluso cuando nos está dando el sol en los ojos, pero la cámara no resuelve eso tan fácilmente. ¿Me entendéis? Vas por la acera, ves algo de repente, una tiendecita y tal, en la acera de enfrente, pero es que se cuela el sol y a ti te da, pero bueno, tú más o menos haces así y dices, ¡guau, qué visión más chula! Haces una foto y eso parece la bandera de un país con una franja blanca arriba y una franja negra abajo y se acabó. Nada más. Ahí la cuestión, o sea, esas fotos tienen difícil solución. Y hay veces que simplemente podríamos o haber recortado un poco para que la zona más luminosa no aparezca, o acercarnos más para que no nos aparezca el rayo de sol, o 1000 cosas. Es la típica fotografía de turismo cuando no controlábamos tanto la fotografía, en la que está alguien que va contigo delante de un monumento puro contraluz. Y encima ni siquiera le dices que se ponga de perfil o que haga así o que haga un gesto que más o menos quede bonito a contraluz. No, se queda plano como un saco de yeso. Ahí. Y luego haces la foto y tienes que explicarle a todo el mundo que es que será tu pareja, tu amigo, tu hijo, tú lo que sea, porque claro, al final a fondo se ve el Duomo, pero lo que hay delante es una especie de mancha negra con forma pseudo-humana.
ahí la fotografía está condenada al fracaso desde el principio. Y para mí eso también es importante. Así que, respuesta para la pregunta que hacía Felicia. O sea, ¿cuándo empieza? Antes del clic. Hay veces que mucho antes y hay veces que poco antes, pero empieza antes del clic. No, con eso no quiero sentar dogmas. Si alguien habla, pero bueno, el flujo de trabajo técnico, bueno, pues vale, bien, yo no quiero aquí cambiarle la vida a nadie. Pero yo os aconsejo que si queréis obtener la máxima calidad de vuestras imágenes, empecéis por ubicaros en las mejores condiciones de luz. Es así de sencillo. ¿Cuáles son las mejores condiciones de luz? Pues las luces que no son demasiado cenitales y que hacen que los elementos no estén demasiado a contraluz. Las luces pueden ser más complejas, por supuesto. Cuanto más controléis la capacidad de retoque y procesado a posteriori, voy a decir Photoshop porque es el estándar. No es que sea fan en particular de ninguno. Lo que pasa es que yo habitualmente uso Lightroom y Photoshop. Quien use Capture One es genial, es igual de bueno. Diré Photoshop muchas veces por hábito, no por ser dogmático, ¿eh? Pero bueno, cuanto más control tengas después para modificar luces de sitio y tal, pues más podrás arriesgarte con condiciones de luz que no sean las mejores. Y no solo es una cuestión de luz, también es una cuestión de ampliación. Hay veces que decimos, pam, digamos, ostras, allá a lo lejos, se ve algo que me mola, pam, foto con el angular. Bueno, ya la ampliaré después. Si no disparas a 6400 ISO de manera normal porque no te gusta el grano, no pretendas ampliar un área de una décima parte de tu sensor porque vas a tener el mismo grano o más. Entonces, eso también es importante. Todo ese tipo de factores que hacen que la fotografía, tras el clic, ya esté casi condenada al fracaso, lo digo de la manera más dura que se me ocurre para que deje un buen recuerdo, para que lo recordéis. Mirar antes de disparar, ¿eh? Y procurar mirar con ojos de cámara fotográfica. Pensad en las limitaciones que tiene vuestra cámara. Y las que tiene la luz también, porque incluso en el caso más exagerado de alguien que digas, bueno, pero es que yo tengo un control de Photoshop brutal. Bueno, ya, pero es que llega un momento que la luz que tenías en la escena también le daba volumen a las cosas. Si vas a hacer reservas y controlar tanto hasta el extremo de que lo blanco lo dejes suficientemente oscuro y lo oscuro suficientemente claro para que se vea, vas a tener una imagen gris. Nada va a ser demasiado claro ni demasiado oscuro. Es decir, de nuevo vas a seguir teniendo una imagen que no estaba bien planteada en el momento de la previsualización, no estaba bien planteada en el momento de la toma. Si estáis pensando, jo, es que eso es difícil, claro, pero si es que a mí también me salen fotos muy mal ya. ¿Por qué os creéis que he caído en la cuenta de eso? ¿Porque veo las patatas que hacen los demás? No, porque veo las mías. Viendo mis fotos hay veces que dices, claro, a lo mejor la primera y la segunda solo bufas. A la tercera y la cuarta dices, no, tengo que hacer algo, alguna especie de firme promesa conmigo mismo de no repetir estas cosas, porque esto no puede ser. Me vengo yo con la idea de que tengo una foto buena y lo que tengo es un golpe en el ojo. Eso no... ¿Me explico? Mal empezamos y empezamos con la foto torcida. No, te explicas perfectamente. Yo llego a la conclusión por lo que estás diciendo de que lo más importante en este primer paso es conocer la cámara, ¿no? Saber hasta dónde puedes llegar y cómo puedes llegar, ¿no? Por tu cámara. Conocer las limitaciones de la cámara y tener una idea más o menos clara de cuál es el ángulo de visión que nos está dando el objetivo que tengamos. Da igual que sea un zoom, que un objetivo fijo, eso es lo mismo. Si tú tienes un zoom que es un 24-70 y decides llevarlo todo el rato a 24, pues es como si llevaras un objetivo fijo de 24. Abulta más, pesa más, pero bueno, si no tienes en ese momento la posibilidad de comprártelos todos o no quieres cambiar mucho de objetivos por no ensuciar el sensor, vamos de extremo a extremo de razones por las cuales gastar un zoom, adelante, si eso no es problema en absoluto. Pero también está bien que vayas más o menos acorde con la cámara, como decía Felicia, en dos aspectos fundamentales. En su rango dinámico, por resumirlo de alguna manera, en lo capaz que es tu cámara de resolver las situaciones lumínicas, y en el ángulo de visión que tienes más o menos para no llevarte sorpresas, para no pensar que la imagen la tienes y tú estás mirando con un 200 milímetros pero llevas puesto un 35. Si las cosas os interesan,
acercaos, pero tampoco hace falta estar siempre demasiado cerca de las cosas. Hay veces que las cosas funcionan con un contexto. O sea que a mí me gusta mucho Robert Capa, pero bueno, lo de si la fotografía no era lo suficientemente buena es porque no estabas lo suficientemente cerca, hay veces que funciona y hay veces que no. Hay veces que las cosas las cuentas por el contexto en el que están. Y a veces el contexto simplemente es el vacío. En paisaje funciona mucho. El espacio vacío a veces refuerza el elemento que destaca. Las típicas fotografías que todos hemos visto de una persona, un árbol, un elemento que es una excepción en un paisaje inmenso, no es más pequeño por estar lejos, lo engrandece el vacío de todo lo que tiene alrededor. Tampoco voy a entrar en muchos temas de composición para no salirlos del tema, pero todo eso sigue siendo parte de lo que tenemos que llevar en mente cuando vamos a hacer una foto, de la previsualización, de lo que hay que hacer antes de disparar. ¿Vale? Siguiente paso, de los 4 que vamos a ver, el primero es la previsualización. El siguiente son los ajustes de cámara, teniendo en cuenta incluso el objetivo que utilicemos. El tercero sería la conversión del archivo RAW, todo lo que hacemos con el archivo RAW, porque doy por hecho que vamos a utilizar archivos RAW. No sé si compartimos o no el criterio, luego tendremos tiempo de debatir sobre eso. Y por último, el tratamiento que le demos al mapa de bits. Cuando digo mapa de bits, me refiero a todo lo que es un archivo fotográfico de foto, con píxeles, que se puede guardar después como un PSD, un TIFF, un JPEG, un GIF, lo que sea. Pero es que el RAW no es aún una foto, no es una imagen con píxeles. ¿Vale? Bueno, vamos allá. Empecemos por el segundo punto, porque primero ya lo hemos visto, la previsualización. Los ajustes de cámara. Yo empezaría por donde se mira, por el objetivo. El primero, la calidad objetiva de la lente. Todos sabemos el tema de los mitos que hay, entre mitos justificados en algunos casos. No quiero yo quitarle peso a todos, pero a algunos sí que le voy a quitar. Los típicos pata negra y similares, que tienen esos nombres así tan campechanos. Hay objetivos que tienen, obviamente, mucha calidad. Pero hay veces que es frustrante no llegar a tener la pasta para poder comprártelos. ¿Eso quiere decir que no puedes hacer fotos? No. Yo tengo, bueno, no voy a poner todo el rato enlaces a mi canal de YouTube porque saldrá la descripción de este vídeo. Ya podéis entrar y lo veis tranquilamente, si no nos corta la marcha. Y parece autopromoción. No hace falta porque ya me van a promocionar ya en la descripción, no hace falta insistir más en el tema. Pero bueno, yo tengo un vídeo en el canal de YouTube en el que doy 5 consejos para mejorar la calidad de un zoom quitero, o sea, este que está considerado casi como el enemigo de la fotografía, ¿no? El que todo el mundo odia porque lo tienes en la cámara y no vale para nada. Y vale para muchísimo. Yo le saco muchísimo partido. Yo tengo un 18-55 quitero y hago muchas cosas con él. Pues bueno, la calidad objetiva de la lente es importante, pero hay elementos a tener en cuenta si el objetivo que tenéis no es de mucha calidad, que no pasa nada. Podéis tener un objetivo zoom y podéis hacer unas fotografías alucinantes. Hay que cuidar cosas, como por ejemplo, utilizar el punto dulce del diafragma. Suena muy poético, pero bueno, más o menos es un diafragma intermedio entre la máxima abertura y la mínima abertura. Que eso funciona para cualquier objetivo, incluso con los objetivos de alta calidad, cuando al final te compras un 50-1.4 y dices, voy a flipar. ¿Qué es lo primero que haces? Una foto a 1.4. ¿Qué es lo siguiente que te pasa? Pensar que la has comprado estropeada. Porque dices, esta es la calidad del 1.4, vaya. Es normal, todos los objetivos a la máxima abertura no rinden lo suficiente. Tú te compras un 50-1.4 para poder disparar a 2.8 con calidad. Y te compras un objetivo zoom 2.8 para poder disparar a 3.5 o 4 con calidad. A 2.8 sí es necesario, pero es a la máxima abertura todos los objetivos rinden menos. Si aplicáis eso a un zoom, ya estáis ganando un poco de calidad a ese zoom. Hay muchas variables que hacen que el zoom tenga más calidad. Si las sumáis todas, tenéis la calidad top de ese objetivo y si cogéis unas cuantas, pues ya sabéis, estadística, porcentajes, tendréis un 30%, un 40% de la calidad que puede dar ese objetivo. Si es un zoom, otra de las razones para plantearse cuando disparáis es lo que podríamos llamar el punto dulce de la distancia focal, no del diafragma. Es decir, no utilicéis el zoom al máximo y al mínimo de distancia focal. Si tenéis un 18-55, por ejemplo, pues utilizadlo como un 20 y pico hasta un 40 y pico, casi 50,
porque el objetivo tendrá, esto es aplicable al 90% de zooms, o sea, no especifico más para poder lanzar un mensaje que valga para todo el mundo. Pero en un zoom, si utilizáis diafragmas intermedios y distancias focales ya no intermedia, porque si no dejaría de ser zoom, pero que no sean los extremos, estáis evitando las condiciones en las que el objetivo peor rinde. ¿Vale? ¿Hasta aquí lo tenemos más o menos claro? ¿Ahora me oís? Ahora. Vale. Vale. Había habido se había apagado el tema. No oigo a Felicia, no lo oigo. Sí, que he cortado, voy cortando audios que están abiertos y sin querer te he cortado a ti. Ah, nada, no pasa nada. No pasa nada. Yo, a mí, por contarlo otra vez no tengo ningún problema. Bueno, ¿empezamos desde el principio? No, es broma. Ya, o sea, no os habéis perdido nada, ¿no? O sea, continúo. Vale. El siguiente punto, y ya acabo con el objetivo, es el tema de la nitidez. El tema de la nitidez, vamos, daría para una sesión de 1 hora solo el tema de la nitidez. Igual que cuando hablemos de las capas y las máscaras de capa y los modos de fusión, daría para 2 sesiones de 2 horas. Pero bueno, yo tengo que resumir. El tema de la nitidez es una mezcla de muchos factores. La nitidez no es solo que nuestro objetivo tenga más o menos calidad. La nitidez es que hayamos empleado correctamente el enfoque de nuestra cámara. También. Y ojo que digo que hayamos empleado correctamente, porque muchas veces decimos, mi cámara no enfoca bien. Yo creo que generalmente soy yo, no la cámara, el que no está enfocando bien. Las cámaras actuales, pero cuando digo actuales me refiero a que tengan 18 años hasta ahora, tienen tal capacidad de enfoque que es muy difícil que sea la cámara la que no puede enfocar. Tienen que ser superficies muy suaves, con poco contraste o situaciones muy oscuras para que la cámara no enfoque. En muchos de los casos no estamos enfocando bien nosotros porque tenemos el punto de enfoque en otro sitio, o porque se ha quedado puesto el foco manual, o porque tenemos demasiada prisa, o porque le estamos pidiendo al autofoco que funcione como el motor de un Sputnik. Me explico. Hay veces que viene hacia ti un águila imperial en una demostración y te crees que el autofoco, cuando el águila va hacia ti, va a hacer clac, 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 clac. Bueno, clac, 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 lo hará la cámara. El enfoque no va a acertar ni una, pero eso es normal. No os frustréis. No es que vuestro enfoque sea malo. Hace falta una cámara ya no solo de última generación, sino de altísima gama para responder más o menos correctamente en situaciones como esas. Eso no es normal. De hecho, la mayoría de gente que hace deporte, por ejemplo, para esas situaciones no lleva todo el rato el foco arrastrado siguiendo a los sujetos. Generalmente deja el foco en un lugar, en el caso de corredores, coches, motos, en una curva, en una zona en la que sepas que la velocidad va a ser un poco menor y ahí es donde tienes que disparar. Pero que todo el rato el foco siga a los objetos en movimiento, sobre todo cuando van hacia ti, no perpendiculares, es muy difícil. Hace falta una cámara de muy, muy alta gama. Con objetivos también de muy alta gama. Y la verdad, solo para el enfoque, cuando el enfoque lo podemos conseguir de muchas más maneras, yo soy el primero que no me preocupa tener un motor de cámara de alta gama para poder tener el enfoque así. Y ojo, no solo eso. Voy a nombrar solo un elemento más. La estabilidad. Hay muchas veces que las fotografías que tenemos desenfocadas no están desenfocadas, están movidas. Pero tan poco movidas que no nos damos cuenta de que están movidas, pero eso es trepidación. Es eso que cuando vemos la foto y la gente, sobre todo, lo recordamos más cuando la gente nos dice, Tito, esta foto no está borrosa, y tú dices, ya estamos, otra vez, porque nos ocurre mucho. A los fotógrafos nos ocurre mucho. Nos obstinamos en creer que el resto de la gente solo va a mirar la foto así un poquito para darnos en la espalda y qué foto más chula. Y no se va a dar cuenta del error que nosotros sabemos que la foto tiene. No lo hagáis. Esa foto borradas como mejor está. Os ahorraréis disgustos por un tubo. Porque toda la gente va a ver que no está nítida o que está torcida o que mil cosas. Los problemas que tienen las fotos. Pues hablando de nitidez, que es con lo que estamos ahora, cuando veáis que
una foto no está nítida, revisad la velocidad de obturación y si tenía o no activado el estabilizador. Ojo, el estabilizador es una cosa que ayuda mucho cuando tú haces que la cámara esté más o menos estable. Si tú vas por ahí pasando de todo, el estabilizador también pasa de ti. El estabilizador solo te ayuda cuando tú pones de tu parte y no es magia. Puede superar 3, 4 puntos, pero más no. Así que eso de disparar con un 200 por la noche, que está, bueno, no voy a exagerar, 200 es mucho, va, un 135, un 70, va, para no, un 70. Un 70, estás de viaje, estás ahí apoyado contra la pared, que te estás machacando el dedo contra la pared y dices, no, esta foto la saco bien seguro, pero es que ahora que venimos de cenar de un restaurante, la plaza tiene una vista ahora brutal y estás ahí a un octavo. No lo hagas. Mira, Josep te pregunta, ¿es tan necesaria para tener una buena foto tanta nitidez extrema? Supongo que también será según qué fotografías, ¿no? Sí, depende de qué fotografíes. Y también es cierto que muchas veces le acabamos bajando la nitidez. Y ojo, no es una cuestión solo de mercados, es una cuestión de estilos. Y hay fotografías a las que le meto luego texturas, tramas y tonterías para quitarle la nitidez para hacerlas menos descriptivas y más evocativas, por ejemplo, para el sector de portadas de libros. Hay muchas fotos que si no fuese pretendidamente así, la gente lo miraría y diría, ¿esto con qué lo has hecho? ¿Con una caja de zapatos? Porque, claro, no tiene nitidez en absoluto. O sea, la nitidez no es imprescindible. De hecho, casi ninguno de los elementos del flujo de trabajo que os dan más calidad son imprescindibles. Lo que pasa es que si no los tenéis, debéis ser consecuentes y saber que no los tenéis. No pedírselos a la imagen después, cuando ya no hay solución. Hay veces que decimos, es que esto no tiene nitidez. Si ya sabías que estabas enfocando en manual, no, ahora no te enfades. Lo has hecho tú, me explico. O sea que imprescindible no es, pero recomendable sí, sobre todo si tu objetivo te la puede dar. Con la fotografía trepidada, con el último caso que estaba comentando, esas fotos no suelen funcionar. No suelen funcionar porque desde que editorialmente, si vas a publicar, es difícil que te las cojan, hasta personalmente en una exposición, si al final a todos los colegas que te preguntan, oye, ¿esta foto está movida? Al final tienes que coger aire para no entrar en cólera y darle la explicación a todo el mundo de, es que era por la noche, disparé en octavo, a lo mejor dices, che, mira, tomar viento la foto, ya no la quiero, ya no me gusta. Si la quieres así, sé consecuente, pero si no, bórrala a tiempo. Y si eres de las personas que no le gusta la foto trepidada, tienes dos soluciones cuando estás allí por la noche después de cenar con el dedo machacado contra la pared en la plaza. Muévela mucho para que al menos nadie dude. Cuando está muy movida, la gente no te dirá, ¿está movida? Porque para decirle, ¿estás de coña? Pues claro que está movida. Hombre, cuando una foto está muy movida, pues una foto gestual, pues está hecha adrede. Pero no dejéis el margen para la duda. O la movéis mucho o subid el ISO. Pero eso de disparar a un octavo, ya puedes llevar el objetivo que quieras. Un objetivo súper nítido con una foto movida es una foto borrosa. No hay más. No insisto con esto. Que veo caras de, hostia, eso me ha pasado a mí y como siga, me está doliendo ya tanto. Voy a cambiar de tema. Va, más cosas. A ver, que tenga yo aquí la cámara. Vale. El registro en cámara. Yo aconsejo muchísimo, sé que hay gente que aporta razones objetivas para lo contrario de lo que voy a deciros, pero yo os aconsejo mucho que trabajéis en RAW. Mucho. Yo lo utilizo siempre. Es más, yo no utilizo lo del RAW más JPEG porque es un mareo. Hay veces que creo que estoy viendo el RAW en la cámara y estoy viendo el JPEG y digo, estos sellos que hacen aquí, esto fuera. Porque si queréis tener JPEGs para poder ver rápidamente o para lo que sea, cuando lleguéis al ordenador, descargáis la tarjeta, le decís a Photoshop que os convierta todo en JPEGs y os va a sacar JPEGs del tamaño que queráis y con más calidad que saca la cámara. Ahora bien, si necesitáis compartir los archivos desde la cámara, porque os los han pedido, porque hay que pasarlos al móvil y enviarlo por WhatsApp o por lo que sea, pues sí, ese es de los únicos casos en los que tienes que disparar en JPEG y no hay vuelta de hoja. Si trabajas para un medio que te dice, oye, tan pronto tengas la foto del podium, envíamela a través del móvil que la publicamos como ahora ya ni siquiera se imprime, sino que se publica en web, la quieren para el blog ya, o sea, 2 minutos después de la entrega de premios, la foto ya está colgada.
¿Sabes qué Vale, en pasa, ese Miguel caso. Ángel, con esto? Que hay mucha Dime. gente, no, te doy toda la razón, pero es que estamos en una agrupación y en la agrupación cuando sales y haces una buena foto, de seguida la mandas al WhatsApp para chinchar. Solo para eso, para chinchar. Imagínate si es bueno el JPG Fine, el Fine, el más pequeño, imagínate, para chinchar, no sirve para otra cosa. Un Sí. apunte. Hombre, en ese caso se puede utilizar el JPEG para enviar una mala versión al grupo guardando el RAW. Y cuando la gente se crece diciendo, menuda patata ha hecho este tío, tú en casa tranquilamente tu RAW lo preparas bien, le das un degradado al cielo, arreglas el paisaje, le das un golpe de luz a esa roca que había en la pared, y cuando la gente te va a decir, los dejas parados porque le enseña la foto retocadita con el RAW, entonces eso puede producir un efecto interesante. ¿Ves? Mira, ya me está dando ganas de guardar en JPEG para hacer eso. No, siempre hay excepciones, pero si quieres conseguir, la cuestión es, ¿qué puedes condicional? ¿Qué puedes hacer con el flujo de trabajo si quieres condicional de nuevo obtener la máxima calidad de tus imágenes? Nada de lo que yo digo es obligatorio. Lo que pasa es que hay veces que no caemos en la cuenta de que podríamos haber hecho las cosas distintas o en orden distinto y hubiéramos obtenido del mismo equipo, con el mismo trabajo, más calidad. Entonces, en el caso de que queramos eso, todos los monólogos, cursos, webinars sobre flujo de trabajo tratan sobre lo mismo, sobre darte herramientas para que las uses cuando consideres oportuno, sin más. El JPEG se puede usar, pero claro, el JPEG es una fotocopia en blanco y negro sobre papel higiénico comparado con lo que puedes hacer con el RAW. Es tal cual. A veces que la gente te dice, tío, es que, o desde vaya suerte que has tenido, la luz que has pillado, y dices, chato, que esto lleva 10 capas y cada una con su color y con su luz para conseguir que la luz parezca normal. Pero también tengo algún vídeo en mi canal sobre eso, sobre situaciones que llegas y dices, qué desastre de luz. Pero bueno, hay veces que no tienes otra, has llegado allí, no vives allí y no vas a estar allí más que 6 horas. Tienes que aprovechar el tiempo. Luego ya modificarás por capas y tal. Pero si tenéis interés sobre ese tema, comento cosas, tengo algunos vídeos en el canal, que en la descripción de este vídeo lo tendréis. Pero bueno, volviendo al tema. Yo aconsejo que trabajéis siempre en RAW. Si queréis tener JPEGs rápidos, pues podéis disparar en RAW más JPEG con la cámara o convertir los archivos RAW rápidamente con el ordenador a JPEG, como queráis. Pero guardaos un RAW. Es más, guardadlo por mucho tiempo, por si acaso. Eso de llegar a casa, guardar los RAW y porque tienes poco sitio en el disco duro, bueno, pues los paso rápidamente a TIFF, porque el TIFF da más calidad que el JPEG y borro los RAW que no tengo sitio. Da más calidad el RAW que el TIFF. Ahorra, cómprate una tarjeta, guárdalo en un disco duro, aunque sean un USB 2.0 de hace mucho tiempo, pero guárdalas por si acaso. Yo os puedo contar como anécdota rápida. Yo tengo fotografías hechas en el año 2000, fotografías digitales, hechas en el año 2001, 2002, que con el paso de los años, al mejorar los conversores RAW, del mismo archivo RAW disparado en el año 2002, he conseguido sacar mucha más información, sacar volumen en las sombras sin que posterice y sacar detalle en los cielos sin que quede extraño, cuando en la fotografía original yo era incapaz de conseguir eso. Y eso se debe a dos factores fundamentales. Primera, mejora con el tiempo, tu capacidad para sacarle más partido a los archivos mejora con las mismas herramientas. Pero la segunda es que las herramientas mejoran. Los conversores RAW genéricos como el de Adobe del año 2021 no tiene nada que ver con el conversor Adobe del año 2002. Su latitud, su capacidad de recuperar información en imágenes sobreexpuestas 2EVs o de levantar sombras 2EVs o de reducir luminosidad 2 y 3EVs, la capacidad que tienen ahora no tiene nada que ver con la que tenían en el año 2002. Algunas fotografías que podríais haber dado o que podéis haber dado por perdidas hace 10 años, ahora tal vez tengan solución y se les pueda sacar partido. Eso para quienes nos dedicamos a la fotografía editorial es importantísimo, porque hay veces que tú no puedes volver a aquel sitio.
Entonces puedes recuperar calidad y mejorar calidad en muchas de tus fotos. Así que yo aconsejo siempre que se pueda guardar el RAW. Si no puedes guardar los PSD por capas o los TIFF por capas, bueno, pues si ya tienes claro más o menos que la imagen está bien, puedes acoplar las capas. Si guardas TIFF y JPEGs, puedes obviar los JPEGs, porque del TIFF siempre puedes sacar el JPEG. Pero el RAW, si no tienes total certidumbre, guárdalo por si acaso, al menos durante un tiempo. Tenemos ¿Vale? un par de preguntas por aquí. Sí. A ver, vamos a ver de qué van y si van sobre el contexto en el que estamos, las contestamos ahora. Sí, van sobre el contexto. Una es en relación al enfoque. Digo, entiendo lo que dices, es Ana Diestre, dice, entiendo lo que dices sobre la calidad, pero para mí reenfocar al final es un problema, porque si ya veo una foto un poco desenfocada de inicio, ya no empiezo a editarla. Bueno, ya no existe el Sí, problema. no, ese es el consejo, ese era el consejo. O sea, si bórrala y así te evitas calentamientos de cabeza después. Sí, nos dice que disparan RAW y JPG y lo que veo en la cámara es el JPG, pregunta. Sí. ¿Qué me dice en RAW desde la pantalla? Sí, Lo que ves en la pantalla de tu cámara es el JPEG que se obtendría de tu RAW con esos valores de conversión que tiene tu cámara. En tu cámara a veces personalizas y pones un contraste un poquitín más alto, la saturación un poco más alta, o un perfiles según cámara, perfil neutro, perfil de película. Todo ese tipo de cosas son cambios que tú puedes hacer sobre el archivo de captura cuando lo conviertes en una imagen en cámara. Entonces, incluso el perfil de color, sRGB o Adobe RGB, se incrusta en ese momento en el archivo fotográfico. Pero en el RAW todo eso no se ha aplicado aún. Lo que tú ves en la pantalla de la cámara solo es cómo quedaría la imagen si se aplicasen todos los presets, por resumir, que tienes puestos en la cámara. Pero en el archivo RAW está eso y mucho más. Cuando eso lo pasas a tu ordenador, de hecho, cambiará tanto que hay veces que la gente dice, oye, que hice una foto y el rojo tan chulo de la carrocería del coche que yo veía en la cámara, en el RAW no se ve aún, pero está. Se veía en tu cámara porque según los valores de contraste y de saturación que tenías en tu cámara, a esa captura, si la convirtieses a JPEG con los valores de la cámara, saldría el rojo que viste. ¿Vale? No sé si más o menos era la respuesta a eso. Sí, sí, esta es la respuesta, claro. Digo, es cierto, digo, Josep, es cierto, si una foto no te entra y la quieres salvar, es un error. Bueno, es que ahora se me está moviendo esto. Pero lo que sí es cierto es dejar descansar las fotografías unos días para no estar sobresaturado de imágenes. Sí. Bueno, sí. Sí, ese consejo es muy bueno. Funciona en muchos casos. Además, funciona sobre todo a nivel de edición, que es otra de las cosas que debemos prestar mucha atención en fotografía, que es compañera del flujo de trabajo, aunque no forme parte del todo del flujo de trabajo. La edición es seleccionar de entre todas las fotos que tenemos cuáles son las objetivamente mejores. Eso es muy difícil. Y para eso es muy importante dejarlas reposar, como decía el comentario que acaba de leer Felician. Dejarlas reposar un tiempo porque hay veces que lo que ha ocurrido fuera de cámara en el contexto en el que hacíamos la foto, para nosotros tiene mucha importancia durante un tiempo. Pero la foto no está. Hay fotos que te han costado un mogollón de hacer y que estaba ocurriendo algo que era muy difícil, muy sorprendente, muy extraño, pero que la foto no lo cuenta del todo y que tú lo ves porque recuerdas lo que ocurrió. Pero el resto de la gente no lo va a saber. Eso también forma parte de nuestra capacidad como fotógrafas y fotógrafos, saber cuándo la foto cuenta lo que queréis que cuente y cuándo no. Cuándo tienes que estar al lado, por ejemplo, que te exponen en el MoMA, te tienen que poner una sillita al lado de la foto para decir, oiga, esta foto no la va a entender, pero yo se la explico. Es que aquí había dos personas fuera que estaban señalando a esa persona que ponía cara de culpa. Olvídate. Si quieres, guárdate la foto para ti, pero esa foto no le va a aportar nada a los demás, desgraciadamente. A no ser que tengas la posibilidad de publicar algún tipo de soporte en el que texto y foto se retroalimenten y puedas contar la introducción previa a la foto. Pero la foto como foto no va a funcionar. Y ojo, de esas tenemos todos a poalaes. De esas tenemos, bueno, por un tubo. Fotos que no. ¿Por qué creéis que yo lo tengo tan claro? Porque tengo un montón de esas, de meteduras de pata, de fotos que no van, que no funcionan. ¿Lo tenemos? ¿Respondido el tema? ¿Continúo?
un momento solo. Ana también nos pregunta, igual nos avanzamos un poco, pero bueno, como es de problema de JPEG, pues también lo decimos. Y si estoy editando una fotografía en Photoshop y guardo en JPG y luego la quiero volver a reeditar, ¿cuáles son los inconvenientes? Lo ideal es guardarla en PSD. Lo ideal es guardarla en PSD o en TIFF. Lo ideal es guardarla en un formato de mapa de bits que no genere una compresión nueva cada vez que la reguardamos. El problema del JPEG es que además de que comprime mucho, tiene una compresión muy agresiva desde la primera vez, es que encima es acumulativa. Cada vez que tú la abres y dices, uy, una mancha en el cielo, la limpio, cierro guardando, vuelvo a quitar una parte de información. Y que esa parte a lo mejor es importante. De hecho, muchos JPEGs que a veces los veis y tienen así como una especie de aparición en el cielo con cuadritos que dices, tienen que ser los ovnis o alguna aparición de estas de algo raro. Eso es que se ha comprimido tanto ese archivo reguardándolo sobre sí mismo que cada vez lo que hace el JPEG es, según el nivel de compresión que le dais, decir, bueno, ¿qué información es prescindible? Cuanto más alto sea el número, hay menos información prescindible. Cuanto más bajo sea el número de compresión, hay más información prescindible que vamos a perder en el guardado. Entonces, por ejemplo, en los cielos, todos esos matices de tonos que son muy parecidos pero que no son iguales, cuanto más comprimamos en JPEG, más se van sumando entre sí y al final forman esas celdas cuadradas, los artifacts que se llaman en JPEG, que lo que hacen es unir variaciones de color y de luminosidad que en su momento eran sutiles y que dejan de existir porque hemos comprimido y recomprimido y recomprimido, que dicho de la manera más cruel posible es, hemos decidido qué información eliminábamos de la fotografía una vez y otra, y cada vez teníamos menos información de la cual seguir eliminando. Pero ese es el patrón de funcionamiento del JPEG. Así que, si disparáis en JPEG, lo más recomendable, y ya concluyo, es cuando descarguéis las fotos en vuestro ordenador, si queréis trabajar con ellas, cada vez que trabajéis con una, guardarla en TIFF. La mantenéis guardada en TIFF y ya la guardaréis en JPEG cuando queráis, pero mientras la guardéis en TIFF solo se ha perdido una vez la información, cuando disparasteis y la guardasteis en JPEG. El resto de veces que trabajéis sobre ella, al menos, no se generan más pérdidas acumulativas. ¿Vale? Continúo. Siguiente tema del registro en cámara, el perfil de color. sRGB o Adobe RGB. No voy a entrar mucho sobre este tema porque yo creo que es un tema controlado por la mayoría. También tengo un vídeo en mi canal de YouTube en el que explico específicamente eso, sRGB y Adobe RGB. En vuestras cámaras tenéis esas dos posibilidades. Es una lástima que no haya una tercera, Profoto, porque Profoto con PH, no la marca de iluminación, sino Profoto, que es un perfil ideado por Kodak, no llegó a ser tan estándar como el Adobe RGB, que es de Adobe, pero tiene aún más información. Aquí lo que importa es cuánta información de variedad de luminosidad y color es capaz de almacenar el perfil. El sRGB menos, el Adobe RGB más. Es como si tuviéramos un estuche de 24 colores o de 75 colores. Es mejor capturar la realidad con un estuche de 75 colores que limitarnos a uno de 24. Lo he dicho de la manera más bestia, para que lo entendamos. Si trabajamos con sRGB, hay menos variedad de color. Entonces, ¿eso quiere decir que es malo? No, ese perfil es idóneo para las pantallas que son menos capaces de reproducir matices de color de lo que es capaz el archivo fotográfico en sí mismo u otros dispositivos de salida como las impresoras de alta calidad. Entonces, para pantalla el sRGB es ideal, porque la pantalla no va a mostrar más información que la que es capaz de almacenar el sRGB. Pero tu archivo fotográfico puede tener mucha más información. Aquí la idea es, para quitarle información, siempre estás a tiempo. Tú puedes coger tu fotografía y hacer una versión para pantalla, si fuese preciso, cambiando el perfil a sRGB para ese archivo que has hecho para un cliente o para poner en una pantalla o para una impresora que trabaje con sRGB. Pero guárdate el archivo Adobe RGB, tu copia master, tu copia de verdad, tu copia de archivo, que esté en Adobe RGB o en Profoto, pero no en sRGB. ¿Vale? Con lo cual, en el momento de la captura, si disparáis en RAW, no hay problema, porque el archivo RAW aún no tiene incrustado el perfil, tiene más información que el Adobe RGB y que el sRGB. De hecho, se puede exportar con conversores genéricos a un perfil como Profoto, y con lo cual tendríais una gama más amplia de colores. Luego veremos para qué esos colores.
pero no utilicéis sRGB en la cámara si pretendéis darle caña al retoque. Si lo que vais a disparar es disparar y enviar, prácticamente da igual. Podéis trabajar en Adobe RGB o en sRGB. Pero si pretendéis, si estáis viendo un curso de flujo de trabajo, casi que estáis condenadas y condenados ya a que se os suponga que queréis meterle mano a los archivos después, retocar un poquito ese cielo, las manchitas, tal, ese tipo de cosas. Así que en ese caso, elegid en la cámara Adobe RGB. Ojo, el Adobe RGB elegido en cámara no afecta al archivo RAW, pero solo afecta a todos los parámetros que se hagan con los valores por defecto del archivo RAW. Por ejemplo, si esos archivos se van a un conversor RAW que no sea genérico, sino que sea el del fabricante de vuestra cámara, él ya lee la información EXIF del archivo, que ese archivo va a trabajar bien con ese RGB. O si estáis capturando en RAW y JPEG con vuestra cámara, el JPEG que registra vuestra cámara ya tiene ese RGB si lo habéis elegido así. Pero el RAW sigue sin tenerlo. O sea, si de repente estáis ahora mismo que la piel nos toca la camisa diciendo ay, 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 ¿qué tengo puesto en la cámara? Y vais y descubrís con pavor que pone ese RGB, no pasa nada si estáis trabajando con RAW. Si estáis trabajando con JPEG, ya lo comentamos otro día. Pero bueno, por lo menos ya os he avisado. A partir de hoy ya podéis poner Adobe RGB. Vamos para allá. Lo siguiente después de esto, ¿qué es? Bueno, doy por hecho que las cámaras en las que tengáis la posibilidad de elegir registros RAW, o sea, grabar el archivo RAW con más o con menos calidad, es tan obvia la decisión que no entro en eso. El RAW más grande que podáis y con la máxima calidad posible si queréis sacarle el máximo partido al archivo. Sin más. Siguiente. ¿Qué hacemos cuando convertimos, o sea, cuando trabajamos el archivo RAW y qué dejamos para después? Ahí hay dudas. Yo os cuento cómo lo hago yo y cómo aconsejo hacerlo. En el RAW hago todo lo que tenga que ver con... estoy todo el rato con esta mano que se me queda fuera de la cámara y tendría que estar gastando esta. Todo lo que tenga que ver con modificaciones geométricas de la imagen, con modificaciones de luz y de color y con modificaciones por áreas siempre que sean generales. Me explico. Lo primero que hago siempre es la corrección de lente. Lo primero. O sea, yo cojo el archivo, esté con el RAW, esté con Lightroom, con ACR, con lo que sea. Lo primero que hago es aplicar la corrección de lente. Ojo, asterisco y nota a pie de página. Si convertís vuestros archivos RAW con un conversor que no sea genérico, sino con el conversor nativo de vuestra cámara, ese que va en el CD de regalo con la cámara, que muchas veces diréis, este como es de regalo no es bueno. No, ese es el mejor conversor que hay para vuestros archivos RAW, porque es un conversor específicamente diseñado para vuestros RAW. No tiene que dar resultados promediados para que responda igual de bien o más o menos igual de bien con Canon, Nikon, con Olympus, con Sony. No, ese es para vuestra cámara. Entonces, ese conversor RAW es el que mejor es capaz de leer vuestros archivos, hasta el extremo de que tendríais que informaros por el manual o ver la información detallada del software, pero en la mayoría de casos actuales, ese software es capaz de reconocer incluso el objetivo que teníais puesto en la cámara y aplicar ya las correcciones de lente automáticamente, porque está en la información EXIF qué objetivo teníais puesto. Entonces, las correcciones de lente a lo mejor no las encontráis como una opción en el software y es porque se aplican directamente. Las correcciones de lente básicamente afectan a 3 parámetros. Reducir la oscuridad que se genera por las esquinas del viñeteo alrededor de la imagen, recuperar las líneas horizontales como horizontales y las verticales como verticales, es decir, evitar las deformaciones de almohadón y de barrilete, eso que hace que las líneas se queden curvas hacia el extremo de la lente, y reducir las aberraciones cromáticas, en algunos casos de manera muy efectiva. Un conversor específico lo puede hacer con menos esfuerzo, pero hay conversores genéricos como el de Adobe, el ACR que va con Lightroom o con Photoshop, que actualmente tiene una capacidad de conversión asombrosa. Y eso, en el fondo, también está haciendo que ese objetivo que tenéis, que tiene una calidad mediocre, dé mucha más calidad final, porque estáis puliendo y reduciendo las cosas que más afectan a su calidad óptica, que son esas 3 que acabamos de mencionar. O sea que eso es lo primero que aconsejo hacer en el archivo RAW, por supuesto. Lo siguiente,
Las correcciones de color. El otro día os enseñé un gris neutro del tipo que sea. Cualquier gris neutro que sea realmente neutro es muy útil, ojo, cuando necesitáis reproducir el color de manera objetiva. Hay veces que no lo necesitáis. Hay veces que en un paisaje le dais la intensidad de naranja al suelo y de azul al cielo que queráis. Pero hay veces que si estás fotografiando producto, objetos, ropa, alimentación, a veces es muy importante recuperar la neutralidad de los colores blancos, de las cremas, de los pasteles, de lo que sea, de los helados, la nata. Tiene que tener el color lo más puro posible. Para hacerlo, pues lo primero es hacer un balance de blancos, equilibrio de blancos que se llama en Lightroom y Photoshop. Y eso lo hago después de haber aplicado la corrección de perfil de lente. ¿Por qué? Porque si la corrección de perfil de lente para darme la mejor calidad del objetivo modifica mínimamente los colores, yo estoy seguro que la corrección sobre el gris neutro la hago después de que se hayan aplicado las correcciones de perfil de lente, para no alterar la corrección que haya podido hacer el perfil. ¿Vale? Si vais teniendo dudas sobre esto, no os preocupéis porque mi idea es que tengamos después unos 3/4 de hora más o menos para debatir todas las pegas que hayan ido surgiendo. ¿Vale? Después de eso, después de corregir el color, yo corrijo la luz. Lo que antes había que hacer, por ejemplo, con un HDR, ahora en muchos casos ya no hace falta. La flexibilidad que tiene un conversor genérico. Voy a ir todo el rato a hablar de Photoshop porque es la herramienta más común que podemos utilizar todas y todos, porque a lo mejor hay conversores buenísimos como el de Canon, el DPP, por ejemplo, o de cualquier otra marca. Yo uso Nikon, no he dicho Canon porque sea lo mío. No, pero hay conversores específicos que están muy bien, pero no sería hablar en estándar. O sea, para hablar en estándar, pues hablo con el que más o menos podemos utilizar la mayoría, que es o Lightroom o Photoshop. No utilizo Capture One, no hay tampoco ninguna razón objetiva, pero llega un momento de cuando le metes muchas horas a un software, te apañas más con él que cambiando continuamente de programa. Entonces, yo ahí, en mi mundillo, yo me meto en Photoshop y ahí lo tengo todo controlado. Bueno, pues actualmente la capacidad que tiene de modificar los valores lumínicos el conversor RAW, dividiéndolo en 5 elementos, el central que es la exposición, luego hacia las luces tenemos luminosidades y blancos y hacia las sombras, sombras y negros, podemos mover por separado la intensidad, la luminosidad u oscuridad de cada uno de esos 5 elementos y eso muchas veces consigue que ya no necesitemos hacer un HDR. Cuando haces HDR pensando en hacer un pseudo HDR simplemente para suavizar el excesivo contraste entre sombras y luces, si disparas en RAW y manejas mínimamente bien los parámetros de la exposición, ya no hace falta hacer 3 capturas para hacer un HDR suave, insisto. Se puede hacer muchísimo. Tengo, de nuevo, como no, ya vuelve otra vez la coletilla, tengo en mi canal un vídeo en el que explico cómo fotografiar un paisaje incluso con el sol en medio del paisaje y conseguir que el sol no se quede quemado y feote, solo disparando con un archivo RAW. ¿Vale? Y después ajustando la intensidad de luminosidades por separado del resto de la imagen para que no toda la imagen tenga que quedarse oscura por culpa de que está el sol en la escena. ¿Vale? Cuando tenemos todo eso, más o menos tenemos ya casi todo lo que yo hago habitualmente de intervenir en la imagen en el archivo RAW. Pero no obstante, cuando convertimos el archivo RAW a un mapa de bits, lo que luego será un PSD, un TIFF, un JPEG, mapa de bits es cuando la imagen ya está dividida en cuadraditos, en píxeles, en el RAW no lo está aún. Ahí hay ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta. Para que os hagáis una idea de dónde están, son las que nos encontramos en la pantalla de exportación en Lightroom o las que nos encontramos en el ACR, en Adobe Camera Raw, en la pantalla que se abre en Photoshop cuando abres un RAW. Debajo hay una rayita que antes se llamaba opciones de flujo de trabajo y ahora se llama preferencias de RAW de cámara, que ahí pinchas y te salen varias cosas. Sale, por ejemplo, el tamaño, eso es muy importante, el tamaño de la imagen, que a lo mejor puedes pensar, ¿qué necesidad tengo de cambiarle el tamaño? Bueno, si tienes muy claro que tu fotografía tiene que cambiar de tamaño para el uso final, porque te la han encargado para hacer un póster, para la decoración de un local, para hacer un vinilo de la fachada de una clínica, para lo que sea. El mejor momento para interpolar la imagen es ese. ¿Por qué?
porque es la primera vez en la que una imagen de datos continuo, que es el RAW, que aún no tiene píxeles, se va a dividir en una cantidad de columnas por una cantidad de filas. Es la primera vez que vamos a cortar la información continua que tiene la imagen. Y acabaremos teniendo una imagen a lo mejor pues, de 7.000 píxeles por 4.000 y pico. A partir de ese momento, cuando hayamos pixelado la imagen, ya no es tan fácil, ya no es tan de goma. ¿Me explico? Entonces, si no tenéis claro el uso que le vais a dar a la imagen, pues tampoco vas a interpolarlas todas porque luego ocupan un montón en el disco duro. Pero si tenéis claro que esa imagen tiene que ser grande, porque va a ser un mural, porque la quieres para tu casa, porque lo que sea. Si tienes claro que va a ser grande, el mejor momento para interpolar es cuando la tienes en el archivo RAW. ¿Dónde? Pues al exportar en Lightroom le pides que aumente el tamaño o en opciones de flujo de trabajo, que ahora se llama preferencias de RAW de cámara, lo que está debajo de la imagen grande en el Adobe Camera Raw, es una rayita en la que te pone tanto tamaño, perfil, tal. Ahí pinchas y te salen varias cosas. Y ahí puedes elegir que salga el tamaño por defecto del archivo o aumentar su tamaño de manera proporcional. Y se le saca partido. Se le saca mucho partido si la interpolación se hace ahí. No insisto más. Otra cosa importante es la interpolación, pero cuando no es completa, cuando es parcial. Por ejemplo, si tenéis muy claro que tenéis que corregir la perspectiva de esa imagen o tenéis que mantener las verticales por aquello de que el ángulo de visión afecta a la forma de los edificios y tal. Si tenéis que modificar de cualquier manera la geometría de la imagen, pensad en que modificar la geometría de la imagen es hacer una interpolación, aunque sea parcial. Si yo tengo una foto de un edificio así y lo quiero así, por debajo no estoy haciendo nada, pero por arriba estoy interpolando. Interpolar es cuando cambias el tamaño de la imagen, tanto a la alza como a la baja, tanto cuando te inventas píxeles como cuando decides qué píxeles quitas. Cambiar la perspectiva es modificar también en una parte de la imagen su dimensión en píxeles. Eso es interpolar, y como es interpolar, yo aconsejo que lo hagáis siempre que podáis en el RAW. Obtendréis un cambio sutil, pero os dejará la imagen mejor. A lo mejor decís, bueno, pero ¿se nota mucho, mucho, mucho? Bueno, pues a lo mejor a simple vista en algunas fotos no se nota, pero como a lo mejor resulta que después quieres reenfocar la imagen, pues a lo mejor te conviene mantenerla lo más cuidadita posible de calidad hasta el último momento. Por poner un caso. ¿Vale? Sigo. Ahí decidimos también qué perfil de color le ponemos a la imagen. Yo aconsejo trabajar todo el rato. Con Profoto sería trabajar con mucha información de color y, bueno, no es un estándar. Y trabajar con sRGB sería trabajar con demasiada poca información de color. Con lo cual, el punto medio es Adobe RGB. Y si puede ser, o sea, si dices, bueno, pero dame dos, pues Adobe RGB y Profoto. Es decir, trabajad con los perfiles de color que más amplitud de color os den, que para reducir información siempre estás a tiempo. Cuando ya tienes la foto retocada, súper guapa, final, con el degradado del cielo y tal, necesitas una versión en sRGB porque la impresora que vas a usar es sRGB o porque se va a ver en una pantalla, no hay problema. Le cambias el perfil en Photoshop y ya la tienes en sRGB. Y le has reducido en ese momento la cantidad de colores. Pero como lo hagas al revés, no vas a ampliar los colores. No, Photoshop no va a meterle colores que la foto no tiene. Tendrás un estuche más grande con la mitad de colorines vacío. O los rotuladores duplicados, como quieras verlo. ¿Vale? Profundidad de bits. Ahí hay una cosa que dices, ¿qué hago? Profundidad de bits. Tienes dos alternativas. Trabajar con 16 bits o con 8 bits. El estándar es 8 bits. O sea, tu foto final, si la tienes que enviar a cualquier sitio, desde un concurso hasta imprimir, pasando por un laboratorio para que la amplíen para tu casa, tiene que ser 8 bits. ¿Para qué existe el 16 bits? Para tener una gama de colores muchísimo más amplia de la que finalmente hará falta. Y esto hay que entenderlo. ¿Para qué me hacen falta más colores de los que realmente necesitará la imagen final? Así a ojo, si trabajáis con 8 bits, acabáis teniendo una imagen de 16,7 millones de colores, que ya son un montón. Pero si trabajáis con 16 bits, acabáis teniendo la posibilidad de trabajar con 200 y pico billones de colores. Bi con B. ¿Eso para qué sirve? Pues sirve para cuando queremos hacer modificaciones por zonas en la imagen y queremos una carga a tope de los colores
¿Qué hay en esa zona? El ejemplo más claro es un paisaje al atardecer. Que queremos para el cielo todos los colores azules posible. Muchos. Mogollón. Muchos más de los que harían falta de normal. ¿Por qué? Porque queremos un degradado brutal. Pero luego en la parte de abajo queremos mogollón de naranjas, amarillos, rojos y, si me aprietas, rosas y algunos púrpura. Porque hay una zona en la que ya se está oscureciendo el cielo. Pero luego el fondo quiero mucho color naranja, azul. Buscad el que queráis que no tenga que ver con nosotros dos, porque la arquitectura que hay en el suelo o lo que sea pertenece a otra gama de color. En el fondo estás queriendo 3 fotografías con 3 gamas de colores amplísimas, pero que no coinciden para unir en la foto final. ¿Cómo lo haces? Pues trabajando con 16 bits consigues tener una gama de colores brutal. Después trabajas con capa cada una de esas partes, las acoplas a la imagen final y cuando ya has acabado tienes que recordar reducir a 8 bits para que al final todo se adapte a una escala estándar de color. Pero tú has trabajado mientras, le has metido el turbo a los colores del cielo, del suelo y de la arquitectura o de lo que estuvieses fotografiando. ¿Hay que hacer siempre eso? No, siempre no, porque es un proceso más lento, toda conversión extra supone pues un paso más de trabajo, pero habrá veces que estáis presentando una fotografía, yo que sé, para un concurso, por ejemplo, y tienes un paisaje, esos que dices, este cielo, ese arbolito al fondo, la luz que llega del sol al final. Este cielo se presta a oscurecer la parte de arriba y dejarlo de oscuro, con una franja clarita y oscuro por abajo. Y tú le metes ahí caña y de repente cuando ya estás clonando, lo ves en grande y dices, ¿esto qué es? Me ha parecido de regalo como una diana. Tiene todos los circulitos ahí en cada zona en la que hay un cambio en las nubes, de repente hay círculos, no hay un degradado natural. ¿Por qué? Porque le hemos pedido tanta cantidad de colores que el archivo de 8 bits no tenía suficiente. Eso tiene muy mala solución. Eso se llama posterización o bandeado. O sea, si es una diana que está para tirarle ahí con el dardo, pues bandeado. Y si va por manchas, que es así como si la imagen de repente se hubiera roto a trozos, a saltos, a escalones, se llama posterización. En los dos casos significa lo mismo. Game over. Se acabó la partida. Ya la foto ya no vale para nada. Eso solo se soluciona metiendo tanto ruido que rompa las líneas continuas de los saltos. Pero claro, para arreglar una cosa, la estropeas más, le metes ruido. Hay veces que funciona. Pero entonces dices, ostras, si hubiese guardado el RAW, podría volver a hacer el proceso desde el principio y podría trabajar con un archivo de 16 bits. Sí, señor. Si le hiciste caso al tío aquel, el pelado que vino aquel día a dar en la charla de flujo de color, que dijo, guardad el RAW, pues ya está. Una razón, entre otras muchas, para guardar el RAW por si acaso. Pero de verdad, si le queréis meter mucha tralla a los niveles de luminosidad en las fotos, 16 bits. Y si no, metedle con 8 y os acordaréis de mí. Veréis de repente aparecer líneas mágicas en la foto y diréis, no se lo voy a contar, pero llevaba razón el tío este. Si a mí me pasa de continuo, yo hay veces que digo, va, a ver si esta foto con 8 bits lo aguanta. Nada, no va. Y tienes que volver al archivo RAW para conseguir eso, ¿vale? Alguien estará pensando, oye, ¿enfocas ya? No, señora, no enfoco aún. Cuando convierto del archivo RAW al TIFF, aún no enfoco. Lo dejo para el final de todo. Yo solo enfoco desde el RAW cuando estoy editando imágenes en pequeño, por ejemplo, que es la preselección para un cliente, para que se vea en la pantalla un poquitín mejor si es foto de producto y tal. Aplico un filtro, pero un filtro general de enfoque de pantalla en Lightroom porque van a ser imágenes pequeñas de 600 píxeles, pues eso, para que se vean, para que haga el punch que se vea un poquito más, nada más. Pero para las fotos que van a ser de calidad, no reenfoco en ese momento. Y si la foto se ve muy mal y me pone nervioso verla borrosa, la borro. Porque es que es así. Hay veces que dices, che, es que no puedo verla así, estoy sufriendo. Bórrala. Porque es que vas a sufrir más después. Te ahorras, con el tiempo se olvidan. De verdad, no pasa nada. Bueno, queda como alternativa el tema de abrir los archivos como objetos inteligentes. Y esto lo voy a dejar en el aire porque esto da también para otro webinar directamente. Pero tened en cuenta que cuando abrís una foto como objeto inteligente con Photoshop, lo que estáis haciendo es algo parecido a lo que hacéis con las fotos cuando trabajáis en Lightroom. Es un retoque condicional. Todo lo que estáis viendo no se está aplicando al archivo original. Se está aplicando a una versión en pequeño y es
Todo esto, cuando la foto final la rasterices, se aplicará todo. Por eso es reversible, porque no se ha aplicado. Es como lo que ocurre con Lightroom. Lightroom tiene un flujo de trabajo muy bueno, porque todo se puede quitar y rehacer, porque en el fondo aplicado no se ha aplicado nada. Todo se aplica a una previsualización, pero el archivo sigue sin tocarse. Lo que pasa es que hay cosas que necesito hacer con Photoshop porque necesitan nivel de precisión píxel, y eso solo lo consigo cuando la imagen ya está en píxel. Hay cosas que solo se pueden hacer con Photoshop, como capas, máscaras de capas, ese tipo de cosas que yo utilizo muchísimo. Y la precisión con la que puedo trabajar en Photoshop es mucho mayor que con la que puedo trabajar en Lightroom. Así que el objeto inteligente, siempre que se pueda, lo podéis aprovechar, pero ojo, las posibilidades de manipulación en Photoshop están más restringidas. No podéis hacer todo lo que se puede hacer con una imagen por píxeles. ¿Vale? Seguimos. ¿Qué es lo que hacemos después cuando tenemos la imagen en mapa de bits, en Photoshop? Que es lo que finalmente acabará siendo un PSD, TIFF o JP. Ya tenemos la imagen en cuadraditos, ya son píxeles. Ahí es donde toca hacer la limpieza y las correcciones a nivel píxel. Yo la limpieza me la dejo para Photoshop, porque la limpieza en Lightroom, cuando llevas 2 clics, vale, pero cuando llevas 16 clics, ya Lightroom ya va como diciendo, déjame para respirar que me estás ahogando. Y encima, la limpieza no es tan precisa como lo puede ser en Photoshop. En Photoshop, tú te pones con la imagen al 100%, que es como yo aconsejo limpiar. Limpiarla así visto en pequeño, el 80% de las manchas te las pierdes, no las ves. Yo aconsejo ampliar la foto al 100% y ir haciendo un barrido. Quizás yo empiezo por la parte superior izquierda, hago la columna para abajo, me salto a la derecha, subo hacia arriba, me salto a la derecha, voy hacia abajo, y así me la recorro entera. Así estoy seguro de que la imagen no tiene pegas. Todo eso lo hago directamente con Photoshop. Después, todo lo que sea intervención por zonas, modificar colores, luminosidad, hay veces que yo necesito, por ejemplo, pues por mucho que a mí yo soy un friki del flash portátil, no sé si lo sabéis, pero me encanta el flash portátil, yo ilumino con eso, entonces hay veces que por mucho que hagas máscaras y tal, yo necesito un golpe de luz aquí. Un punto extra, pues eso con una máscara de capa de curva se hace enseguida. Subes un poquito la curva, dejas esta zona en blanco, el resto en negro, y además la capacidad que tienen las capas de ser sutiles, más distribuir por zonas simplemente pintando con la máscara de capa, o sea, convertir el gesto en un recorte y no el recorte con lazo o con plumilla, más la opacidad global de la capa, hace que, y ojo, y el control de niveles en la máscara de capa. O sea, con todo eso tienes una cantidad, un potencial de control de las imágenes que es alucinante. Llegas al extremo de que casi todo lo puedes hacer, lo único que requiere es tiempo, pero puedes hacer virguerías. Bueno, no, se nota que me gusta, pero no me enrollo porque si no, adiós. Todo lo que sean recortes, montajes y tal, por supuesto, también es patrimonio de Photoshop. Y por último, cuando la imagen ya va a ser final, es cuando reenfoco en la imagen final. ¿Por qué digo la imagen final así con cara de circunstancias? Porque cuando la imagen que vais a entregar para un cliente no es definitiva, yo me guardo el máster. El máster, como a mí me gusta mucho la música, utilizo terminología musical, el máster. Yo me guardo una copia que digamos que es la más flexible. Si de repente el cliente me dice, mira, estas las quiero de 30 por 40 o las quiero para un catálogo, redimensiónamelas. Yo por si acaso, si la foto de captura es más grande, yo la grande me la guardo. Porque luego viene aquello de, oye, vamos a ir a la feria de muestras. ¿Tú te acuerdas aquellas fotos que hicimos en junio del 2017? Que era una mesa con un tal, no sé qué, que... ¿Podríamos hacer un póster de aquella foto? Y tú dices, ay, menos mal que guardé el archivo a su tamaño original. El RAW, si lo guardas, también lo podrías hacer, pero tendrías que volver a pasar por todo el proceso. Hay veces que las fotografías llevan mucho tiempo de trabajo. Tú te guardas la foto final con todo retocado, limpio, montado, solo para redimensionar y enfocar. Ese es el momento de aplicarle un poquito de enfoque si ves que hace falta y que la foto lo necesita. Como no lo has hecho en todo el proceso, en ese momento lo puedes hacer y no va a afectar a la imagen. Pero si cuando estás en el RAW y conviertes a TIFF, voy a ponerle un poquito de enfoque. Y luego cuando estás en Photoshop, le voy a meter otro. Así te cargas la foto. Ya lo dije la otra vez, lo digo siempre, en todos los sitios. Solo hay una manera de conseguir enfocar por software y es eliminando información.
Lo digo así me gusta decir las cosas así bien crudas para que no se olviden. Es la única manera. Eliminando información, quitándole calidad a vuestras fotos. Quedan más resultonas, pero solo a ese tamaño. Después, cuando tiras a interpolar, la flexibilidad que tenías del archivo, aumentarle un 20% de largo y de alto y tal, con la imagen reenfocada, se acabó. El tema de los calibradores. Para todo el proceso. Hay 3 tipos de calibradores básicos que pueden venir bien. No son imprescindibles. El más habitual es el calibrador de monitor. Sí que es aconsejable poder calibrar el monitor o tener un monitor que sea fiable. ¿Cómo lo haces? Yo, claro, tampoco puedo deciros todo el mundo a comprarse calibradores. Eso sería lo ideal. Tener un calibrador de monitor sería lo ideal. Hay más aparatos, no hacen falta todos porque hay calibradores hasta de impresoras, pero eso ya es una cosa muy específica. Un calibrador de monitor iría bien, pero ojo, incluso con el monitor calibrado, ahí no está todo solucionado, porque nuestra capacidad de percibir el color en pantalla es subjetiva. Cuando tú empiezas por la mañana a trabajar en Photoshop estás muy bien y cuando son las 9 de la noche y tienes un trabajo que te ha llevado de cabeza todo el día, bueno, ya no ves, el blanco ya no lo ves blanco ni ves nada. Por muy bien calibrado que esté el monitor, solo te sirve si tienes el objeto al lado y estás mirando el objeto y mirando la pantalla continuamente. Si no es así, necesitáis un apoyo. Y ese apoyo es la ventana info de Photoshop. Tenéis que ir con la pipeta y saber realmente si lo que tenéis es blanco, negro, neutro. Si estáis pensando, pero yo cómo voy a leer información RGB y aquí entender lo que es. ¿Cómo sé yo lo que es una full turquesa? Que yo eso tampoco lo sé. Es mucho más sencillo que todo eso. Si queréis que los tonos sean neutros, o sea, si miráis vuestra foto y decís, voy a ver algo, no sé, la camisa del novio o el blanco de la cerámica que estoy fotografiando. ¿Yo lo veo neutro? Sí, no. Me voy con la pipeta ahí y para que eso sea objetivamente neutro debe tener los 3 numeritos iguales. Cuando movéis el ratoncito en la ventana info de Photoshop y lo ponéis sobre cualquier sitio salen 3 números. Esos 3 números indican la cantidad de R, G y B. Rojo, verde y azul. Porque si como R de red coincide con rojo, dices rojo, granate y te quedas atascado porque no es castellano, es en inglés. RGB, ¿vale? Si los 3 valores son iguales, la imagen es neutra. Cualquier gris neutro que sea neutro debe dar la misma cantidad. Por ejemplo, 128, 128, 128. Si algo que debería ser neutro, gris, blanco, lo que sea, pero que no tenga dominante de color, si algo que debería ser neutro en vuestra foto aparece con los 3 valores iguales, vuestro monitor está bien. Al menos reproduce bien el color. Ahora habrá que ver si reproduce bien las luces y las sombras. ¿Cómo? Todo lo que se vea blanco sin detalle es 255, 255, 255. Es decir, a tope de rojo, verde y azul. Bueno, rojo, azul y verde, por mantener el... No, perdón. Rojo, verde y azul. Si lo que tenéis es negro, muchas veces pasa que dices, aquí en la sombra no sé si se ve o no se ve. Estoy mirando todo el rato. Si el valor que hay en la pipeta cuando la lleváis allí es 0, 0, 0, eso no tiene nada de información. Es negro absoluto. Además, igual de negro en los 3 canales. Eso quiere decir que ese es el negro y el 255, 255, 255 es el blanco. Ese es el límite. Yo no llegaría ahí. Yo me quedaría un poquitín dentro. El blanco más blanco que tengamos. Si puede no pasar de 250, 250, 250, mejor. Y el negro, si puede ser 555, mejor. Eso quiere decir que os estáis moviendo entre 2 extremos en los que todo puede tener información. Si hablamos de zonas 7 y 3 en el sistema de zonas clásico, la zona de máxima luminosidad que debe tener textura y la zona de máxima oscuridad que debe tener textura son valores mucho más altos y además son relativos, no siempre son iguales. Son valores, pero vamos, yo no excedería de 220 y pico en luces y no bajaría de 50 en sombras, 40 y pico. Pero esos son mucho más subjetivos, ¿vale? Y si podéis tener un calibrador de monitor, perfecto. No obstante, tened en cuenta que aquella linealidad que había hace 10 años en las que las fotografías solo se veían en monitores
corregidos o sin corregir, actualmente es más laxa, porque es que nuestras fotos se ven en móviles de todo tipo, en tablets, en pantallas de todo tipo, en Smart TVs. Ya no es como antes. Lo que pasa es que tú tienes que estar segura o seguro de que tus fotos salen correctamente fuera, con lo cual está muy bien tener el monitor calibrado, pero además no olviden consultar la ventana info. Es muy importante, coñas aparte, ¿eh? Yo lo utilizo siempre, siempre, porque hay veces que estoy cansado y yo no sé si es lo blanco que toca o no. Voy con la pipeta y enseguida, ¡pam!, al sitio. ¿Vale? Si necesitáis hacer un trabajo muy específico, y con esto no os vale, porque esto solo neutraliza toda la banda de color, pero la arrastra hacia un punto. Si necesitáis reproducir colores muy complejos y trabajáis con un conversor RAW genérico, es decir, un conversor RAW que no sea el de vuestra marca, os vendría muy bien esto. Un calibrador de conversor RAW. Esto, que parece una caja de acuarelas, está hecho para valorar los tonos neutros y los tonos con máxima saturación en vuestras fotos. Y lo que hace es, mediante un software, esto funciona con un software, mediante un software lo que hace es analizar la diferencia que hay entre la imagen original que está archivada en el software y la imagen final que conseguís después de haber convertido el archivo RAW con vuestro conversor genérico. Porque es normal, un conversor como Adobe, Capture One o cualquiera de estos tiene que conseguir dar unos verdes más o menos plausibles para Canon, Fuji, Sony, y no todos registran los mismos verdes del mismo modo en el sensor. Entonces, es una máquina de cálculo que tiene que ofrecer soluciones por compromiso para todos. ¿Qué hace? Pues no ofrecer una solución específica para cada uno, sino un valor promedio. Entonces, a veces puede ocurrir que algunos colores convertidos con un conversor RAW genérico sean casi, pero no exactamente. Entonces, cuando hace falta esto, pero solo para trabajos muy específicos. Yo lo he utilizado solo para algunos casos de interiorismo en los que las pinturas eran importantísimas y para producto muy específico. Para el resto de cosas, con un gris neutro es suficiente. Y para fotografías en las que tú puedes interpretar paisaje urbano, street photography, paisaje, viajes, no hace falta ni el gris neutro, porque es que el neutro a veces neutraliza demasiado. El color es un componente comunicativo en vuestras fotos y también a veces merece la pena saltarse la objetividad para modificar la temperatura de color y el matiz al gusto. O sea, que tengáis esto no quiere decir que todas las fotografías que hagáis tengan que ser una fotocopia fiel de la realidad. La fotografía sí sería muy aburrida. Yo muchas veces que no lo hago. ¿Vale? Bueno, y con esto yo creo que está todo lo que os quería contar. Simplemente, sí, por acabar con un extra. Cuando la foto ya la tenéis, hay algunos tipos de trabajo en los que no acaba aún del todo la cosa ahí. Hay fotografías, por ejemplo, más creativas, más experimentales, en las que se pueden utilizar plugins que hay por un tubo para darle a esa imagen final ese aspecto más onírico, más irreal. Plugins hay, bueno, por un tubo. Podéis utilizarlo también. Yo siempre lo dejo para el final del proceso, es lo último. Y después, dos cosas más. La utilización de datos EXIF, sobre todo los IPTC, o sea, los datos en los que ponéis palabras, el título de la foto, quién de quién, la autoría, palabras clave de búsqueda, eso cada vez se va a utilizar más. Los que trabajamos en el mundo del stock, como nuestras fotos tienen que buscarse por conceptos, llevamos utilizando eso 20 años, metiéndole a las fotografías todas las palabras clave para que la gente, cuando entra en una agencia que tiene 100 millones de imágenes y está buscando cualquier cosa, cualquier monumento, de cualquier sitio, ponga el nombre y le aparezca. Le aparece porque quienes hacemos las fotos hemos puesto esos datos en la búsqueda de la imagen y con el tiempo cada vez más estará incorporado en los sistemas de archivos de los sistemas operativos de los ordenadores y podrás buscar en tus fotos. Castrifollit de la Roca, ¡pam! Y te sale al instante los sitios en los que está esa foto, si tú se lo has puesto o si se ha geolocalizado con un GPS en la cámara. Y ahora sí que ya acabo del todo, la conversión a blanco y negro, que es
uno de esos grandes, voy a decir grandes desconocidos, no es un gran desconocido, pero ya sabéis que los archivos fotográficos digitales se pueden convertir a blanco y negro básicamente de dos maneras, la mala y la buena, bueno, o la peor. La peor es convertir a blanco y negro, que es solo blanco o negro. Eso va bien solo para algunas fotografías así muy particulares, de normal no. La siguiente es pasar a escala de grises desaturando los colores. Esa es la siguiente, es la mala. No es la peor, pero es la mala. Porque todos los colores acaban teniendo la misma importancia y simplemente le quitas la saturación. Pero hay veces que luego tienes un plátano, una manzana y una pera y los tres son igual de grises. No tienen ninguna gracia. Y por último, la conversión cromática. ¿Qué es lo que hacíamos cuando utilizábamos película de blanco y negro y metíamos filtros de color en el objetivo? Por ejemplo, cuando poníamos un filtro amarillo, naranja o azul en una fotografía de paisaje para hacer que el cielo fuese oscuro o más oscuro aún y no afectase al resto, eso se puede hacer exactamente igual ahora. Pero vamos, exactamente igual no. Millones de veces mejores. El sueño de todos los que hemos hecho durante años fotografía analógica, tener un estuche de filtros infinito, con todos los colores y con todas las densidades posibles. Eso lo podéis hacer ahora, es cuando convertís la foto a blanco y negro desde el RAW o desde Photoshop. ¿Qué duda cabe? Que a estas alturas ya tendréis claro que si la conversión a blanco y negro la hacéis en el archivo RAW, tendréis una conversión a color mucho más flexible que si lo hacéis en el mapa de bits, en el TIFF, en el PSD o en el JPEG en el peor de los casos. Si se pudiese, lo ideal sería hacerlo siempre en el RAW. Pero claro, ¿qué pasa? Pues que hay veces que un RAW convertido a mapa de bits después lleva hora y media de trabajo. ¿Por qué? Porque has cambiado las luminosidades del cielo, has clonado, has eliminado cosas, has retocado muchísimo la fotografía y después necesitas, por la razón que sea, dos versiones, una en color y una en blanco y negro. Volver a hacer todo por convertir a blanco y negro en el RAW, yo entiendo que a veces puedes decir, hostia, no puedo, porque si no, no la hago en blanco y negro. Bueno, pues en ese caso, sabes, o sea, lo puedes hacer, no es ningún problema, pecado no es. Sabes lo que pierdes y si la foto no acaba de ser como tú quieres, es resultado de que trabajas con una gama de colores más reducida. Razón de más, si tienes la sospecha de que vas a poder necesitar esa foto en color y en blanco y negro, razón de más para trabajar con un buen perfil desde el principio, métele mínimo Adobe RGB y no sRGB cuando conviertas de RAW a mapa de bits y pásala a 16 bits y manténla a 16 bits todo el tiempo que puedas, porque cuando la conviertas a blanco y negro con la conversión a color cromática, al tener una imagen de 16 bits, tendrás un estuche de colores de los tope guay para poder convertir con mucha más sutileza los tonos de color a blanco y negro, interviniendo la luminosidad de cada uno según su color. Esto, como os podréis imaginar, igual que el tema de las capas, el blanco y negro es para una sesión solo de blanco y negro. O sea, el blanco y negro es súper flexible y a mí me encanta. Yo hice un trabajo sobre paisajes de parques nacionales en Estados Unidos en el año 2006. Las capturas son del 2005 y el trabajo del 2006-2007, que es todo en blanco y negro. Hay enlace desde mi web, porque finalmente acabó siendo un libro, está en formato libro de estos coffee table. A lo mejor tengo por aquí. Yo creo que debería tenerlo por aquí, pero mira, me podía haber marcado ahí una enseña de libro y no. Pero como no tienes ningún libro allí detrás, ¿verdad? Es que tiene que estar por aquí, pero a ver si busca dónde está. Bueno, pero lo tenéis, está visible a través de... No sé dónde está. Está por ahí. Pero está visible en la web. En la zona de publicaciones y tal, hay un menú que es libros y ahí hay algunos. Y con esto ya ha acabado mi rollazo. Ahora ya a ver vuestras preguntas. Si te parece, te paso algunas preguntas que hay por aquí. Sí. Y las vas contestando. No te he cortado antes porque así las podíamos hacer ahora, ¿no? A ver, Ana nos dice que si hago balance de blancos en cámara RAW, buscando el punto más blanco, pero no acaba de ver bien los blancos, ¿qué puedo hacer? Yo no confío en... Vamos, lo he probado en su momento, pero al final ya hace muchísimo tiempo que no hago nunca el balance de blancos en cámara. En RAW, en JPEG, en lo que sea, no lo hago en cámara.
por varias razones. La primera, la falta de flexibilidad. Yo no puedo poner una pipeta que ocupe el tamaño de un píxel en un área en concreto y decir, aquí tengo el gris neutro. El que sea. No puedo. Y segunda, tengo que valorar en ese momento en la pantalla de la cámara si la cámara está corrigiéndolo bien o no. Por muy buena que sea la pantalla de la cámara, si estamos hablando de calibrar el monitor de trabajo, sí o no, si puede, sí. ¿Cómo voy a confiar en el monitor de la pantalla de la cámara? La pantalla de la cámara solo me sirve para saber dónde están las cosas, pero no cómo están. De hecho, incluso para ver la exposición yo miro el histograma, con lo cual yo no hago nunca el balance de blancos en cámara. ¿Por qué? Porque en el archivo RAW aún no se ha cerrado la información de color. El archivo RAW tiene toda la información flexible. El balance de blancos no se hace en el archivo RAW, se hace después, al convertir el archivo RAW en mapa de bits. Por decirlo de una manera, lo bestia, el RAW tiene todos los colores aún. Puedes corregir sin problema. De hecho, tengo un vídeo en mi canal en el que hablo sobre esto y hago dos conversiones extremas. Una de ellas, o creo que las dos, pero al menos una de ellas que recuerdo bien, convirtiendo con esto, es en el rodaje de un vídeo publicitario, que hice la foto de seguimiento. Las fotos están hechas sin corregir nada el RAW, porque yo sabía que podía corregirlo bien. Y ves las fotos y no están naranjas, están marrones del 3200 de la luz de tungsteno utilizada para el rodaje. Y con un solo clic se corrige perfectamente. Así que yo, para seguridad y precisión, aconsejo corregirlo a posteriori. También nos pregunta Ana que tiene al parecer un problema, ¿no?, con la impresora. Para imprimir con tu propia impresora, ¿qué aconsejas? Dice, yo selecciono RGB 1998 y luego en ajustes de impresión pongo el perfil que ha creado de impresora con pantalla. Entonces, ¿el CMYK es inferior de gama de colores? Sí, muchísimo. El CMYK, siempre que se pueda, en una impresora doméstica hay que huir del CMYK porque el CMYK es más reducido en gama de colores, ya no es un archivo fotográfico, es un archivo para imprimir y además en 4 canales distintos y solo funciona con máquinas avanzadas en manos avanzadas. El perfil CMYK lo que hace es compensar las deficiencias de la máquina concreta para la cual va el perfil destinado. Entonces, de hecho, a nosotros, a los fotógrafos, quien sabe, no nos pide las fotos del CMYK, nos las pide siempre en RGB y ellos convierten para su máquina en concreto. Pero la única manera de tener toda la información es tener el archivo RGB. Pedro José Justicia nos dice, ¿qué archivos recomiendas para exportar de PC? ¿TIFF, PSD? Para exportar de PC... De Photoshop. Ah, de Photoshop. Sí, cuando tú exportas de Hombre, Photoshop... PSD y TIFF funcionan prácticamente igual. El PSD fluye más rápido porque es propio de Adobe, pero tiene el problema de que en muchas aplicaciones, sobre todo de almacenamiento en la nube, no se ve su miniatura. Entonces tienes PSD y todos son iguales. PSD. Y los TIFF sí que se pueden ver. Y como los TIFF pueden almacenar capas igual que los PSD, pues es un poco más flexible el TIFF que el PSD. Va un poco más lento, pero ese poco más lento es inapreciable. Y luego tienes un TIFF que realmente en cualquier sitio lo puede abrir cualquier programa y se puede ver la miniatura en los programas de almacenamiento en la nube, aunque tengas varias capas. Ana nos dice que cuando quieres imprimir la imagen, aunque haga un documento nuevo con el tamaño que va a ser el papel, igualmente me hace recortes. ¿Hay alguna forma de evitar los recortes de la imagen? Supongo que será Pues por la impresora. Es ver cuánto miden los recortes y hacer el nuevo archivo con ese tamaño. Yo cuando hago archivos para imprimir y necesito que no modifiquen en absoluto el tamaño de la imagen, le pregunto al laboratorio, oye, vuestro archivo es de 10-15, ¿cuánto mide? Y resulta que es 10,2 por 15,3. Entonces yo hago un archivo de 10 por 2 con 15 por 3. Y entonces cuando se imprime no modifica nada. Ni recorta ni añade. Lo que hay que hacer es medir cuál es el tamaño de la imagen o imprimir la imagen con un pequeño margen blanco. Tú ya le dejas el pequeño margen blanco y entonces después simplemente te cortas con un cúter o con una guillotina y ya está. Y no te pierdes imagen. Pero es saber cuál es el área máxima en la que imprime tu impresora e insertar en su interior la imagen, dejando el margen blanco que haga falta para que la imagen no se corte por ningún lado, ni por alto ni por ancho. Cuando vas a imprimir un trabajo
ya de cara profesional o así, ¿pides el perfil de color a la empresa donde lo llevas? Por lo menos O, les consulto si utilizan perfiles estándar. De hecho, otra vez, pam, el mensaje, tengo un vídeo en mi canal en el que explico, es el mantra de la sesión. Tengo un vídeo en mi canal de los últimos, no sé, pues estará entre los últimos 15 o por ahí, en el que explico cómo envío una fotografía panorámica a imprimir al laboratorio y además también grabo cuando llega la foto para ver el resultado, ver los colores, ver la calidad y tal. Cuando envío a un laboratorio, lo que hago es pedirles las dimensiones del archivo exactas. Si es del tamaño que sea, 30 por 40, 24 por 30, 20-25, lo que sea, pues esos 20-25 que se llama así de nivel estándar, oye, ¿esto cuánto mide de verdad? 21, 19,8, ¿por cuánto? Entonces, ese es el tamaño de imagen que yo me creo. Y les digo, trabajáis con perfiles estándar, convertís bien desde Adobe RGB. Mucha gente te dice, mira, no sale mejor con sRGB. Pues yo ya aplico el sRGB. Cada vez menos gente te dice, tenemos un perfil específico, te lo enviamos, cada vez ocurre menos. La gente lo que hace es mantener calibradas sus impresoras para perfiles estándar tipo sRGB. Se siguen utilizando perfiles específicos por máquina en CMYK, que CMYK es otro mundo. Pero para RGB, cada vez más gente lo que hace es calibrar su máquina para que funcione bien con sRGB y pedir al cliente sRGB. Si se va a imprimir, la calidad, el rango máximo de luminosidades y colores que es capaz de imprimir una impresora hace que el sRGB prácticamente no genere pérdidas. Que tú dices, bueno, pero el sRGB tenía menos información que el Adobe. Sí, para un archivo en tu disco duro, para un archivo digital. Pero un archivo impreso pierde mucha cantidad, de muchos matices de luminosidad y de color en el proceso de impresión. Más o menos matices dependiendo de que tenga menos o más calidad la impresora, pero pierde. Entonces, la mayoría sacan actualmente mucha calidad con sRGB y las que son más avanzadas trabajan con Adobe RGB. Pero no obstante, lo pido por si acaso. Y teniendo las dimensiones, el perfil y la resolución con la cual trabajan de verdad, cuando te dicen, no te preocupes, tú envía la 300, que digo, no, es que no quiero que me lo interpoléis. ¿Cuánto usáis? 240, 250, 255 píxeles por pulgada, los que sean. Pues yo todos esos parámetros los pongo en el archivo con archivo nuevo en Photoshop y me creo una imagen con eso, con esas dimensiones, con esa resolución de tanto por tanto, de puntos por pulgada y con el perfil de color. Y después cojo mi imagen, la convierto de perfil de color y la redimensiono para montarla en ese archivo nuevo. es posible que veas un cambio de colores, ¿no? Cuando haces esto. Si el color se mantiene igual, ¿no? También es cierto que hay 4 formas de hacer los cambios de color, el relativo colorimétrico, saturación y tal. Pero si tú haces una conversión, por ejemplo, de Adobe a sRGB, los cambios son mínimos. La interpretación de paletas está... Solo puede ser que tengas cambios si trabajas con un perfil que no sea estándar, que sea un perfil de la impresora. En ese caso, tienes que reajustar los colores para que queden bien con ese perfil nuevo que le has puesto, trabajando con tu imagen al lado. Por eso es bueno copiar tu imagen y pegarla en la nueva en lugar de modificar tu imagen, porque a lo mejor te quedas sin la original. Coges tu imagen, la cambias, le quitas el perfil, le cambias el tamaño, guardas y cuando sin querer has dado a guardar dices, como no tengas el historial para remontarte, la foto original la has perdido. Yo soy muy de copiar y pegar y tener muchas versiones por si acaso. Mira, Salvador Parreu nos dice, ¿sueles trabajar las capas como objeto inteligente? No. No, porque generalmente las capas que yo utilizo no son capas de imagen, son capas de efectos. Curvas, saturación, ese tipo de cosas. Entonces, son curvas numéricas, no hay píxeles ahí, no se le puede dar tamaño inteligente. Si es para hacer un fotomontaje, sí, porque en los fotomontajes ocurre que muchas veces acabas redimensionando varias veces la imagen. La haces pequeña, la haces grande, la vuelves a cambiar, la giras. Y con un objeto inteligente no hay problema, porque la corrección, la modificación no se ha aplicado aún a la imagen. Hasta que no le des rasterizar, no coge la imagen original y le aplica la última versión. Entonces, cuando tengo que cuadrar elementos en fotomontajes, sí, pero solo si son casos muy concretos, fotomontajes. El resto, no, porque la mayoría de capas que yo utilizo son capas de efecto. O sea, capas que modifico color, luminosidad, filtros de fotografía para darle calidez a la imagen.
toda la imagen o por zonas, depende. Y eso simplemente son valores numéricos que se modifica por la máscara de capa a la zona en la que van a influir en la imagen. Antes has hablado de calibradores, esto solo recordarlo. En la asociación tenemos 2 a disposición de los socios. Cualquiera que los pida se pone a la cola y ya se le dejará cuando le toque. Pues eso es genial. Venimos, bueno, ahora ya la gente, la hora que se va despidiendo y ya te está diciendo que muchas gracias, un placer, moltes gràcies per la teva interessant exposició, us he de dejar, mañana pasaré por YouTube para acabarlo. El máster que grabas, el máster que grabas tiene las medidas del RAW de origen. En la mayoría de casos sí, excepto en los casos en los que sé que la imagen se va a utilizar a un tamaño mayor, sí. No obstante, ha habido épocas en las que, bueno, por ejemplo, un caso de en los que sé que la imagen se va a utilizar a un tamaño mayor, es, por ejemplo, hubo una época en la que el estándar en las agencias de stock con las que yo trabajo ya permitía trabajar con archivos de más de 50 megas, que correspondían a unos 18 megapíxeles más o menos, y durante un tiempo yo aún estuve trabajando con una cámara de 12 megapíxeles. Durante todo ese tiempo, los cientos o miles, a lo mejor, pocos miles de imágenes que hice para stock, interpolaba en el archivo RAW. Por eso sé que funciona muy bien, porque me permitía pasar todos los controles de calidad de las agencias. Las agencias top tienen filtros de calidad y si la foto no está bien, te la rebotan. Y si te devuelven muchas veces las fotos, cancelan tu contrato, porque llega un momento que no hay coordinación con la calidad. Entonces, durante un tiempo estuve interpolando desde el RAW para poder conseguir los 50 megapíxeles, o más de 50, superar mínimamente los 50 megapíxeles, los 50 megas de archivo, 50 megabytes de archivo, con una cámara de 12 megapíxeles cuya resolución real son 36 megas de archivo. Si os parece, podemos abrir micros ya todos por si queréis decirle alguna cosa a Miguel Ángel, aparte de darle las gracias, y vosotros mismos le hacéis la pregunta que queráis. ¿Tú en la lista, Felicidad, tienes más en la lista de preguntas o...? No, en principio no. Vale, perfecto. Ya abrimos y si alguien quiere hacer alguna consulta. Bueno, yo una que se me ha quedado en el tintero de los conversores, yo tengo una Canon. ¿Utilizo el conversor de Canon o me quedo con el Lightroom? El de Canon es muy bueno. El Digital Photo Professional, que es el software de Canon, es muy bueno. Y en el fondo es el que mejor comprende tus archivos. Es el que mejor calidad le sacará a tus archivos RAW con el mínimo esfuerzo por tu parte. ¿Pero qué pasa? Que solo hará eso. Solo hará eso. Cosas más. Entonces, las fotos en las que quieras hacer más cosas, pues a lo mejor tienes que sacrificar un poco la calidad del conversor RAW para poder hacer más cosas con el Lightroom. ¿Cuál es la situación ideal en estos casos? Pues alguien que además de Lightroom utilice Photoshop. Si utilizas Photoshop, entonces sí que te aconsejaría revelar directamente con el Digital Photo Professional, el de Canon, porque es el que más calidad te va a dar con la conversión de RAW a TIFF. Guardas el TIFF, lo abres en Photoshop y ya le haces todo lo que quieras de quitar, clonar, lo que sea. Pero la conversión del archivo RAW te resultará mucho más fácil obtenerla con más calidad con el de Canon. Al menos tenlo ahí por si. Porque siempre hay fotos que dices, ¿manejas un poco Photoshop o no? Sí. No, lo que pasa es que yo lo hago todo. Lo que pasa es que el Lightroom me da, a mi nivel, el Lightroom me da una serie de ventajas. Yo hago cosas, yo lo paso, estoy con el Lightroom y cuando quiero hacer según qué, que no sé hacerlo con Lightroom o que no se puede hacer, me paso al Photoshop y voy y vengo. Pues entonces sí que te aconsejo que utilices, que le des más oportunidades al conversor de Canon. Te va a gustar. Vale. Y luego ya el resto lo haces en Photoshop. Las fotos que no requieras mucha precisión de color y que prefieras hacer con Lightroom, pues las abres con Lightroom. Pero cuando digas, che, estos colores por ropa, por paisaje, voy a probar con el de Canon y fliparás. La calidad es muy buena, la del conversor de Canon. Sí. Vale. Y eso que soy de Nikon, fíjate tú, ¿eh? Si fuera bueno, de Canon, pero cuando lo bueno es bueno, ¿no? Sí, efectivamente. Lo bueno es bueno. Así es. Vale, gracias. Yo tengo una pregunta también, que es ¿cuándo vuelves?
No me líes, no me líes, que aquí no me dicen que no nunca. Esto Bueno, no Tendrá que ser pasado abril ya, ¿eh? Yo creo que sí. Ya hemos generado lo de la visita periódica. Habrá que buscar algún día algún tema. Pero no sabemos cuándo, pero yo creo que sí. No, no. a ver si Vuelve algún día seguro. nos conocemos en persona. Hombre, eso estaría genial. Eso Vuelves estaría genial. vienes a la asociación, ¿eh? Así puede ser. Llegarán tiempos mejores en los que podamos hacerlo, porque yo llevo, fijaos,